del izquierdo, porque ocupa la cavidad cardíaca. Tiene 3 caras y 2 pleuras. Ahorita las vamos a ver. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cómo se divide el pulmón? Ahora sí vamos a hablar de la división del pulmón, de los lóbulos y segmentos que tiene el pulmón. ¿Y de qué me va a servir todo esto? Porque a la hora de valorar a nuestro paciente y auscultarlo, tiene un orden y tiene un porqué. Ahora, dijimos que del pulmón derecho, como es más grande, va a tener 3 divisiones, que sería la parte superior, la parte media y la parte inferior. ¿Ok? Se llaman cisuras. Estas rayas que los dividen se llaman cisuras. Ahora, del lado izquierdo, repetimos, es más pequeño por la cavidad cardíaca. Entonces, solo vamos a tener 2 lóbulos, que serían superior e inferior. O sea, superior arriba, inferior abajo. Entonces, a ver, si yo les pregunto en el examen, dime cuáles son los lóbulos del pulmón derecho, ¿cuántos tenemos y cuáles son? Superior, medio e inferior. Exactamente. Y si yo les pregunto cuáles son los lóbulos del pulmón izquierdo, superior e inferior. Exacto. Ya tiene una buena participación, Miss. También. Ahora, así se ve en la realidad. Esta es la famosa língula. Aquí, por la parte interna del pulmón, está toda la cavidad cardíaca. Así se ve el pulmón real izquierdo, que es el que se conecta por aquí. Entonces, aquí está la fisura. ¿Y ese lóbulo qué? El inferior. ¿De qué pulmón estamos hablando? ¿El izquierdo? El izquierdo. Entonces, esto es de la parte interna. Aquí es donde conectan las arterias y los pulmones. No lo vemos, pero en la parte interna, aquí es donde pasa la sangre de todo el organismo que viene, se oxigena y se vuelve ahí. Ahorita lo vamos a ver, se llama el ilio. Hasta aquí todo bien. Entonces, ¿cómo se llama el ángulo que hace la cavidad cardíaca del pulmón? Bueno, estos son los lóbulos así, generales, porque también cada lóbulo se divide. No nos vamos a meter tanto en esto, pero sí me interesa que lo conozcan. Y no creo que sean expertos, porque no lo van a ver tanto, al menos que se dediquen a una especialidad y sepan manejar cómo valorar cada segmento. Ahora, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Aquí no tenemos medio, aquí está la fisura que los divide. Entonces, ¿qué tenemos? Antes de empezar, les quiero decir que otra forma también, no por lóbulos, otra forma de dividir los pulmones de forma por espacios, no por lóbulos, hay de 3: apical, medial y basal. ¿Ok? Pongan una línea aquí, pongan otra línea aquí y me quedan 3 espacios. Los que investigaron sobre las zonas de West, más adelante lo van a entender. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que esta parte, la base de los pulmones, se le llama basal. O sea, piensen como que tienen sentido las palabras. La parte apical, ¿qué me refiero? El pico. Yo siempre lo he relacionado el pico. Apical. Bueno, el pico de mis pulmones. ¿Y qué me queda? La zona medial. En medio. Entonces, ¿cómo puedo dividir mi pulmón? Apical, medial y basal. Basal, medial y apical. Entonces, ahorita vamos a entenderlo. Ahora sí. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Nos ayuda. Porque va a ser más fácil entender los segmentos. Entonces, si yo te digo segmento apical, en la parte de arriba, y ahí lo tenemos bien, de naranja hasta arriba.
Si yo te digo segmento posterior, estamos hablando de la parte, también es que tienen que ubicarlo bien, posterior de enfrente, no, por atrás, perdón, es anterior y posterior. Entonces, como que rodea el pulmón así, por eso es posterior, porque hace como que esto. A lo mejor ahí lo ven de frente, pero está posterior. Tenemos el segmento anterior, ¿anterior qué significa? Enfrente, anterior, posterior. Entonces lo tenemos al lado del posterior, por eso es anterior, posterior. Lo mismo, es lo mismo aquí. Si yo les digo segmento apicoposterior, arriba. Tenemos el segmento medio. ¿Dónde estará el segmento medio? Sí, el segmento lingular. Língula. ¿De qué lado está la língula? Entonces, ¿en dónde debe estar? Pues aquí tenemos língula, debe de estar en este. ¿Sí? O sea, relacionen lo que le. Por eso le digo, si ustedes entienden lo otro, esto no puede pasar. Ahora tenemos el segmento lateral. Aquí está, el lado lateral. Segmento. No es este, segmento lateral. El segmento superior. Segmento basal anterior. Basal anterior. Está de frente. Segmento basal lateral. Aquí. Y segmento basal posterior. ¿Okay? No se preocupen, esto no se lo voy a preguntar. Pero sí quiero que por lo menos cuando yo lo vea lo relacionen. Y decir, pues es basal posterior para la parte basal. ¿Ok? Y obviamente aquí no son los mismos nombres porque pues cambia la anatomía de uno pulmón del otro. Simplemente aquí cambia lo que es la parte lingular y el apico posterior. ¿Ya vieron? Por la forma que tiene el pulmón. Pero casi son los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 18 segmentos. ¿Okay? Pero entonces hasta aquí todo bien. ¿Sí entienden que también la parte de los lóbulos se dividen en segmentos? No se vayan a confundir en que segmentos son medio superior e inferior. No. Estos son los segmentos. Divisiones de los lóbulos. Ahora sí, también el pulmón tiene caras. Lo que hablamos, cara en la parte de frente y la parte de atrás y por dentro. Entonces, el pulmón tiene 3 caras. ¿Cuáles son? Tenemos la cara diafragmática. ¿Qué les suena la cara diafragmática? Sería la base del pulmón que está dando hacia el diafragma. ¿Ok? Si yo les digo cara costal, costados, esto, los pulmones, las costillas, costal. Y si yo les digo cara mediastínica, Medio. es lo que no vemos. Esto va a estar aquí entre un pulmón y otro. Esta sería la cara mediastínica. ¿Cómo se ven los mismos pulmones así? Entonces, a ver otra vez. La cara diafragmática. La parte inferior. La base hacia el diafragma. Esa es la primera cara. La cara costal. Los laterales. Costados, costillas. Y la cara mediastínica. La parte interna. En la distancia o lo que hay entre un pulmón a otro, que ahí va a estar el limpio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí lo podemos ver, la cara diafragmática porque es la parte basal, tenemos la cara costal que son estos, que dan hacia las costillas, y tenemos la cara interna, que es o sea, lo que hay entre un pulmón y otro, que es la mediastínica. ¿Ok? Si yo les pregunto en el examen cuáles son las caras del pulmón, ¿qué van a contestar? Y es importante porque eso sí lo van a ver en la auscultación. Ahora sí, ¿qué es el hillo pulmonar? Como les dije, en la parte interna, en la cara mediastínica, tenemos nuestros vasos sanguíneos.
que van a conectar todo y desde aquí va a entrar la sangre desoxigenada y va a salir la sangre que ya esté oxigenada. ¿Qué es un lirio pulmonar? Bueno, es un conjunto de bronquios, arterias pulmonares, arterias bronquiales, venas, pulmones, vasos, linfáticos, nervios, capilares y otras ramas aórticas, que en su momento también lo vamos a ver, lo estamos viendo muy general. Entonces, aquí es donde pasa, es todo el paso, aquí es el acueducto, donde llega y sale todo. Ahí llega el repartidor, le llega el repartidor llamado hemoglobina por la sangre oxigenada y se la lleva y la regresa después de ser oxigenada para llevarse otra vez la oxigenada. ¿Hasta aquí todo bien? Y bueno, vamos a ver la pleura en grandes rasgos porque también hay un tema específico para hablar de las pleuras. ¿Qué es la pleura? Bueno, lo que es el corazón y los pulmones deben de estar protegidos. Imagínense una capa, un manto de Cristo cubriendo a los pulmones. Así es llamada la pleura. Protege a los pulmones. ¿Cómo lo va a hacer? Con una capa. Tenemos dos tipos de pleura. Y dice, es un saco de doble membrana. Tenemos pleura visceral y pleura parietal. Mira, este es el saquito que tiene protegido. Imagínense que la pleura hace más o menos la misma función que el factor surfactante. Los pulmones también se inflaman, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se inflaman? Porque acuérdense que están abrazados por las costillas. ¿Qué pasa si un pulmón se inflama? Y las costillas se van a quedar en su lugar. Se pueden perforar, pueden tener lesiones. Entonces, ¿qué pasa con esta pleura? Esta pleura tiene cierto grosor lleno de agua, de líquido pleural. Entonces, ¿qué pasa? Amortigua. Un golpe no es directo al pulmón, la pleura lo está protegiendo. Como quien dice lo absorbe. Imagínense cuando la pleura se rompe. ¿En qué casos puedo romper ya una pleura? ¿Un neumotórax? Un neumotórax, exactamente. Un trauma automovilístico que ya de motociclistas, que hay un chiste muy burdo de nosotros los intensivistas gracias a los motociclistas nosotros comemos porque siempre se accidentan y siempre están graves y siempre están en la terapia intensiva. Y lo más, aparte de el trauma craneoencefálico, la perforación de la pleura, fracturas de costilla. Entonces, ¿qué pasa si me rompe mi pleura? ¿Qué puede pasar con el pulmón? Si ya es directo la fricción. Colapsa. Una, riesgo de colapso. Dos, irritabilidad y puede inflamarse. Es como cuando está lastimando el zapato. Esta fricción, porque obviamente el pulmón se expande, regresa, se expande. Entonces, esa fricción lo puede irritar y puede desencadenar factores inflamatorios. Entonces, tenemos la pleura que está de afuera hacia adentro, o sea, la pleura que es del pulmón hacia las costillas. Y tenemos la pleura que es de adentro con todas las estructuras anatómicas. Más adelante vamos a ver esto, les repito, hay una clase dedicada específicamente a las pleuras. ¿Cuál es la cantidad de líquido pleural que hay entre el pulmón y la pleura? O sea, la capita que existe, de 15 a 25 mililitros. De 15 a 20 mililitros. ¿Qué pasa cuando lo mismo? Cuando se llena de agua. También representa un problema porque imagínense, si el agua se llena en la parte exterior, ¿qué va a pasar con los pulmones? Los va a ir apretando y puede generar una telectasia, que es el colapso pulmonar. Lo mismo pasa, hay pulmones que se revientan y es un problemísimo para que se vuelva a regenerar ese tejido y hay que mantenerlo con ventilación mecánica, hay que ayudarlo. Imagínense un pulmón colapsado, todos los alvéolos que son casi 3 millones de alvéolos entre los dos pulmones, pónganle 1500 alvéolos colapsados junto con el pulmón. ¿Cómo será su respiración? ¿Cómo estará ese paciente? ¿Cómo estarán sufriendo sus órganos? Porque el aporte de oxígeno empieza a disminuir. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Sí entendieron esta parte? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las dos pleuras? Visceral y parietal. Función de la pleura. Amortiguar. ¿De qué? De Traumatismos, irritabilidad. irritabilidad, factores proinflamatorios. Lo más importante, el colapso, atelectasia. Ya después vamos a empezar a hablar de la terminología, pero se llama Colapso, atelectasia. 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 Y hay atelectasias alveolares también, que es lo mismo, el colapso alveolar. Atelectasia. Sí. Y bueno, esto era. Teníamos que haber terminado esta clase desde el 14 de febrero, ¿verdad? Ay, Dios. Pero bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Sí me están entendiendo?